¿Qué es el secreto profesional? Bueno, el secreto profesional se divide en dos, ético y jurídico. Ético se da por la mera confianza que se da entre ambas partes. Hablo del abogado y del cliente, pues el cliente entra en confianza con la abogada con contarles la documentación, información, hechos del caso, etcétera, o cualquier otro dato importante para su caso. Y jurídico, pues el abogado no está legalmente permitido divulgar esta información, no puede divulgarlo a la prensa, no puede divulgarlo a terceros ni a compañeros, pues esto rompe prácticamente la ley. Y tenemos como jurista al abogado Francisco Carneluti, quien emite que el abogado no solo da un informe técnico, un informe legal, sino que también es un defensor de la confianza de su propio cliente, pues este tiene que defender la postura de su cliente, además de que no puede divulgar información hacia terceros, como ya le había mencionado anteriormente. ¿Cuál es la naturaleza de este secreto profesional? Como le había mencionado anteriormente, o nuevamente, este secreto profesional tiene dos naturalezas, ético y legal. Ético por la mera confianza que se da, y legal, pues la Constitución, las propias normas jurídicas que tenemos acá en el Perú no permiten esto. ¿Y cuáles son los dos tipos de secreto profesional? Bueno, sus dos tipos, el primero es el voluntario, pues el abogado está prácticamente obligado a no emitir una información hacia terceros. Y bueno, relativo, pues en caso de que el cliente emita una información sumamente grave que pueda dañar a terceros, por ejemplo, mi cliente me dice, yo voy a matar a esa persona mañana. Yo puedo emitir un informe, puedo romper esta confianza que se brinda para no llegar a un delito grave. Tenemos que tener en cuenta de que también el secreto profesional no se tiene que mirar como algo opcional, sino como una obligación y una garantía indispensable que se da entre la confianza entre ambas partes. Gracias. Mi nombre es Teresa Alcalá e imaginemos la siguiente situación. Un abogado asume la defensa de un cliente acusado de secuestro agravado. Durante una reunión de asesoría legal, el imputado le confiesa que la víctima, una menor de edad, sigue con vida y le revela el lugar exacto de donde se encuentra. Acto seguido, le exige a su abogado guardar silencio absoluto, invocando el secreto profesional como escudo. El abogado se encuentra entonces ante una encrucijada. Conoce la información que podría salvar una vida, pero implicaría quebrar uno de los más fundamentales de los abogados. Por un lado, el secreto profesional es una institución jurídica, como lo señala Santana Ramos. Esta relación de abogado-cliente se fundamenta en la confianza, y esa confianza exige una conducta profesional íntegra, honrada, leal. Sin ese secreto profesional, el cliente no habla con libertad, y sin esa libertad el derecho de defensa se vacía de contenido. Por otro lado, la misión del abogado no se agota simplemente en defender a su cliente, también comprende la defensa de los derechos de las personas. Aquí es donde el dilema se define con precisión. Según lo indicado en clase por el Dr. Zapata, el Código de Ética autoriza revelar el secreto profesional en tres supuestos. Primero, cuando se encuentra con el consentimiento expreso y escrito del cliente. Segundo, cuando es necesario para la defensa legítima del propio interés del abogado frente a un proceso sancionador. Y tercero, el abogado está obligado a revelar de forma obligatoria cuando sea necesario para poder evitar que el cliente cause daño grave a una víctima, la vida de la persona. Esta última excepción es determinante, no es una facultad discrecional, es una obligación propia impuesta por el Código de Ética. Atienza también indica que el rol del abogado moralista es aquel que conoce que ampararse en el rol institucional no lo exime absolutamente en la responsabilidad moral. Un abogado que guarda silencio mientras una menor permanece retenida, excusándose únicamente en el secreto profesional, podría actuar formalmente dentro de la norma, pero estaría ignorando que el abogado tiene que ponderar los valores que contribuye a realizar con los que puede poner en riesgo. Ese es el dilema. Ahora, respecto a los valores y principios que se encuentran en conflicto en el caso, primero hemos identificado el valor de la lealtad. Según Beatriz Boza, ser leal es honrar lo que uno promete, y la lealtad hace referencia a la coherencia entre el discurso y la acción. En este caso, el abogado debe mantener la confianza y confidencialidad ofrecida a su cliente. Sin embargo, esa lealtad entra en un conflicto con la necesidad de proteger la vida e integridad de la menor secuestrada. También encontramos el valor de la justicia. Según Manuel Atienza, la justicia es un valor superior que debe equilibrarse con la defensa de los intereses del cliente. En el caso, aunque el abogado debe defender a su patrocinado, también debe velar por la protección de los derechos fundamentales de la víctima.
En cuanto a los principios, encontramos el principio del secreto profesional. Según Beatriz Boza, este se impone al abogado para proteger y mantener en la más estricta confidencialidad hechos e información proporcionadas por el cliente. Y el conflicto surge porque el abogado tiene el deber de guardar reserva sobre lo confesado por su cliente, pero el propio código de ética permite revelar dicha información cuando existe un peligro grave para la vida o integridad de una persona. Finalmente, también se presenta el principio de dignidad humana. Según José Luis Añudo, el abogado debe respetar la condición humana y evitar cualquier trato degradante e injusto. Y este principio entra en conflicto porque la situación de secuestro vulnera gravemente la dignidad, la libertad e integridad de la menor, lo que obliga a priorizar su protección frente al deber de confidencialidad que se debe tener con el cliente. Respecto a cómo debería proceder el abogado ante esta situación, consideramos que debe priorizar la protección de la vida e integridad de la menor secuestrada. Si bien el secreto profesional constituye uno de los pilares fundamentales de la profesión jurídica, este no tiene carácter absoluto. El propio código de ética del abogado establece excepciones cuando existe un peligro grave contra los derechos fundamentales, especialmente la vida y la dignidad humana. Por ello, el abogado no debe o no puede limitarse únicamente a guardar silencio invocando el deber de la confidencialidad. En ese sentido, el tener conocimiento de que la menor continúa con vida y además conocer el lugar donde permanece retenida, el abogado debería comunicar dicha información a las autoridades competentes para evitar un daño irreparable. Esta actuación no presenta una traición arbitraria hacia el cliente, sino el cumplimiento de una obligación ética y jurídica reconocida por el propio ordenamiento jurídico. Por otro lado, si es que el abogado decide guardar silencio, pese al grave riesgo que enfrenta la menor, podría afrontar consecuencias éticas y disciplinarias, ¿no?, ante el colegio de abogados. Además, podría existir consecuencias penales si se determina que omitió actuar reteniendo o teniendo conocimiento de un delito permanente. ¿Ok? De igual manera, si se revela información confidencial fuera de los supuestos permitidos por la ley, también podría recibir sanciones disciplinarias. Finalmente, este caso demuestra que el ejercicio de la abogacía no solamente requiere conocimientos técnicos, sino también, conocimientos técnicos y jurídicos, sino también una sólida formación ética. Como señala Tienza, el abogado debe realizar una adecuada ponderación de valores y asumir responsabilidad frente a las consecuencias de sus decisiones. Por ello, frente a conflictos entre el secreto profesional y la profesión de derechos fundamentales, debe prevalecer la justicia, la dignidad humana y la protección a la vida. A partir de todo lo expuesto, concluimos. Primero, el secreto profesional tiene una naturaleza dual, es decir, es un deber ético basado en la lealtad y la buena fe, así como un deber jurídico con rango constitucional establecido en el artículo 2, inciso 18 de la Constitución, el cual garantiza el derecho de defensa y la correcta administración de justicia. Carneluti señala que el abogado no solamente ofrece un servicio técnico, sino que también se vuelve depositario de la confianza. Segundo, la confianza es el pilar de la relación abogado-cliente. Sin ella no hay libertad y la defensa se ve carente de contenido real. Como exige Santana Ramos, esa confianza requiere una conducta profesional íntegra, honrada, legal, veraz y diligente. Tercera, el secreto profesional no es absoluto. De hecho, el Código de Ética nos establece que si se evidencia un riesgo real en la vida o la integridad de una persona, el abogado no simplemente puede revelar la información, sino que se ve obligado a hacerlo. Como precisó el doctor Zapata Villar, no es una facultad discrecional, es un mandato. Cuarto, ante un dilema ético, el abogado no puede escudarse simplemente en su rol institucional. Atienza nos enseña que se deben ponderar los valores en juego. Y con ello, Beatriz Boza nos establece que la lealtad y la justicia y la responsabilidad deben orientar cada decisión profesional. En el caso analizado, la dignidad humana y la justicia prevalecen sobre la confidencialidad. Ahora, mencionaré las fuentes que sustentaron este trabajo. ¿Cuáles fueron? Francesco Carneluti, quien definió al abogado como depositario de la confianza del cliente; Santana Ramos, sobre los fundamentos éticos del secreto profesional; José Luis Sañudo, quien nos esclareció un poco más sobre el principio de dignidad humana; Beatriz Boza, que definió los valores de lealtad, justicia y responsabilidad; Manuel Atienza, con la figura del abogado moralista y la ponderación de valores; y finalmente el Código de Ética del CAI y la Constitución, quienes nos dieron un marco normativo. Bueno, con todo esto concluimos que el secreto profesional es un deber fundamental y nunca debe usarse como escudo para permitir daños irreparables.
Muchas gracias.